Hola a todos, mi nombre es Sergio Oyer, emprendedor e inversor, y como muchos sabréis, soy bastante friki del tema de la psicología, los experimentos sociológicos y para ver un poco hasta dónde llegamos los humanos. Siempre me ha encantado el comportamiento humano, el comportamiento sociológico. Hay que decir que sí que soy creyente en que los humanos en su gran mayoría somos buenos y soy muy positivo en que sigamos avanzando y creando cosas increíbles. Pero sí que es cierto que tenemos un lado más oscuro y hoy os voy a traer 5 experimentos sociológicos que van a sacar la parte más oscura de nosotros. Antes de empezar, quiero que cuando explique cada experimento me pongáis en los comentarios qué hubierais hecho vosotros o qué os han parecido. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, compartidlo y dadle a like. Vamos con el primero. El primero es el experimento de la prisión de Stanford. Es bien reconocido porque se hizo muy famoso en su momento. El profesor, el psicólogo Zimbardo, lo que hizo fue reunir a 24 estudiantes y los simuló una prisión, los trajo ahí y a cada uno los separó en dos grupos. A un grupo les dijo que eran los guardas y a otro grupo les dijo que eran los prisioneros y que tenían que entrar en el papel y comportarse como si fueran ellos los guardias y los prisioneros. Lo que no sabía es que en muy poco tiempo varios prisioneros hicieron como una rebelión, ¿no? Y los guardas, preocupados, fueron a Zimbardo y le dijeron: oye, ¿qué hacemos en esta situación? Y Zimbardo, que era el psicólogo, les dijo: oye, esta es vuestra prisión, ahora estamos jugando este juego de rol, haced lo que haría un guarda normal, es vuestra decisión. Lo que empezó a pasar es que empezaron a torturar psicológica y físicamente a los prisioneros. Fue algo increíble, las imágenes son verdaderamente escalofriantes. Y a los 2 días algunos prisioneros ya estaban abandonando el experimento. Las imágenes realmente son aterradoras, nos muestran el lado más oscuro, ¿no? de este rol que puede llegar a coger una persona cuando se pone un uniforme. Y Zimbardo lo comparaba con lo que había pasado en las prisiones de Irak con algunos soldados americanos, y que cuando te pones en estas situaciones y nos dan estos roles, acabas sacando una faceta tuya bastante oscura. Es más, hay una imagen bastante interesante y dice Zimbardo que llegó un momento en el que él se vio paseando por la prisión con las manos por atrás, muy autoritario, y ahí se dio cuenta que hasta él había caído en este rol. Él era el alguacil, por así decirlo, de esta cárcel ficticia, y tuvo que venir una amiga suya, una antigua compañera de su universidad, y cuando vio lo que estaba pasando le dijo: Zimbardo, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? ¿Hasta dónde has llegado tú? Tú eres el culpable de que estos chicos se estén torturando así en la cárcel. Y ahí se dio cuenta de que había llegado demasiado lejos. Antes de lo previsto, creo que fueron a 6 días, lo pararon completamente el experimento, y la verdad es que se hizo bastante famoso porque demostró hasta dónde podemos llegar los humanos cuando se nos da un rol de autoridad y cuando se nos pone este uniforme y esta faceta, por así decirlo, de autoritaria en ciertos sectores. El segundo experimento no saca tanto nuestra parte más malvada, ni es tan oscuro, pero sí que puede explicar ciertos comportamientos que hace la gente cuando actúa en masa. Y es el experimento que realizó Solomon Asch. Y básicamente lo que hizo fue atraer a varios estudiantes. Lo que hizo es hacer ver que traía muchos estudiantes a una sala donde él les realizaba ciertas preguntas. Lo que no sabía esta persona es que, pues, de las 10 personas que habían en la sala, 9 no eran otros sujetos, simplemente eran actores pagados. Entonces lo que hacía Solomon era hacerles diferentes preguntas sobre diferentes temas, y la mayoría del grupo, para no levantar sospechas, respondía correctamente a casi todas. Pero una de esas preguntas que les hacía, los 9 actores respondían de forma incorrecta a propósito. Y lo que se dio cuenta es que más de 1/3 de los sujetos que habían traído, en vez de dar la respuesta positiva, en vez de dar la respuesta buena, hacían caso al grupo y erraban
porque psicológicamente pensaban para no salir del grupo, respondían como los demás. Y algunos pensaréis que la pregunta que les hicieron era muy ambigua y que podían confundirse rápidamente. Lo que hicieron fue crear un grupo de control donde a los sujetos se les preguntaba la misma pregunta, y de las 35 sujetos uno se equivocó. En cambio, los sujetos que estaban rodeados de 9 actores diciendo una respuesta totalmente distinta, más del 75% se equivocaron para amoldar su respuesta al grupo. Y este efecto en psicología se llama el efecto bandwagon, y es que cuando vemos a otras personas hacer algo, nosotros intuitivamente, como somos seres sociales, tendemos a hacer esa misma cosa. O si vemos que la gente responde de una forma, tendemos a hacer lo mismo que ellos. Muchas veces seguramente os ha pasado que no sabéis cómo reaccionar en una situación y miráis a las otras personas para ver qué hacen ellos y vosotros tener una cierta guía de qué hacer. Pues se ve que esto es algo que nos influye mucho más de lo que pensamos, y hay que tener muchísimo ojo. Desde aquí siempre digo que cuando hagas algo, no lo hagas porque simplemente lo está haciendo todo el mundo, y que tengas presente que seguramente tú también caes en este error psicológico. Por lo tanto, no es algo que digas, uy, es que yo soy distinto, soy especial. No, cuando pasan estos experimentos, lo que nos tiene que mostrar es que todos somos vulnerables a estos errores psicológicos, y cuando pasan estas cosas, reafírmate y piensa, ¿estoy haciendo esto porque lo hace todo el mundo o es lo que realmente creo yo? El siguiente experimento habla sobre la psicopatía, y hay un experimento que lo realizó Joshua Green, profesor de Harvard, y se dio cuenta que había muchos psicópatas que habían desarrollado una cierta empatía para hacer las cosas bien o mal, pero para ellos no era una decisión o una tarea difícil tomar decisiones morales, sino que habían desarrollado una situación de A o B. Para ellos era como hacer una cosa bien o mal, era como apretar un interruptor o no apretarlo. Nosotros, la mayoría de humanos, que dice que es el 90% de la gente, cuando se nos plantea una situación difícil, que ahora os lo voy a plantear, moralmente, pues a veces nos cuesta tomar la decisión, y muchas veces estamos como en una situación gris, no es ni blanco ni negro. Pues a muchos psicópatas o es blanco o es negro. Y el siguiente experimento es el siguiente. Os voy a plantear dos opciones. Primero un argumento y me tenéis que dar esa respuesta, y luego os plantearé otro argumento y me tendréis que dar otra respuesta. El primer argumento es el siguiente. Un vagón de ferrocarril circula a toda velocidad por unas vías. En su camino se encuentran 5 personas atrapadas que no pueden escapar. Tú tienes la posibilidad de darle al interruptor que desviará el vagón a una vía muerta, apartando así el vagón de las 5 personas, pero con un precio. Hay otra persona atrapada también en ese desvío, y el vagón matará a esa persona. ¿Pulsarías el interruptor? Aquí la mayoría de gente en el experimento sí que lo pulsa, porque es una decisión muy utilitarista, en el sentido de que viene el ferrocarril y obviamente pues apretas el vagón para, en vez de matar a 5, que mate a una persona. Pero el siguiente argumento es donde se complican las cosas. Un vagón de ferrocarril va descontrolado por una vía hacia 5 personas, pero esta vez tú te encuentras de pie detrás de un desconocido muy corpulento en un puente peatonal por encima de las vías. La única forma de salvar a las 5 personas es empujar al desconocido a las vías. Este morirá al caer, pero su corpulencia considerable bloqueará el vagón, salvando así 5 vidas. ¿Empujarías a este desconocido? Aquí es donde la cosa se pone un poco más turbia, y en sus experimentos solamente el 10% lo empujaría sin dudar. Aquí la mayoría de humanos, el 90% de la gente, piensa que es una situación algo más complicada, porque tú estás participando activamente en el homicidio de esa persona. Y nos damos cuenta que hay muchísima gente que ha desarrollado esta moral, como que os decía, y esta ética de interruptor sí, interruptor no. Y esta decisión que cuesta muchísimo de tomar, un psicópata lo haría sin pensar. Es una decisión matemática, sí y no, lo empuja y ya está. Pero a la mayoría de gente es algo que le costaría. Yo, por ejemplo, sabiendo matemáticamente que sí que salva más gente, cuesta más tirar a esa persona, porque te metes tú en el acto. Así que ya os digo que a lo mejor vosotros respondéis que sí, y hay muchísima gente, directores de empresa, neurocirujanos, que respondieron que lo harían sin pensar, y según el profesor tenéis algo más de psicopatía de lo que pensabais.
El siguiente experimento es uno de los clásicos de la psicología social y se llevó a cabo por John Darley y Bibb Latané en 1964. Y este experimento lo que nos dice y lo que intenta probar, bueno, se inspiró en un caso bastante macabro en el que una chica fue apuñalada y al aire libre, en la calle, y de sus vecinos ninguno reaccionó, ninguno hizo nada. Estos experimentadores lo que hicieron fue atraer a distintos estudiantes a su universidad y les decían que iban a participar en un debate. El debate no iba a ser cara a cara, cada uno estaría en una habitación y a través de un micrófono estarían hablando con las personas de otras salas. El primer experimento se hizo 1 a 1. Hay que decir que no habían actores en las otras salas, sino que eran voces pregrabadas, y lo que hacían era primero 1 a 1 venía un sujeto y hablaba con un micrófono y con los auriculares con una voz pregrabada. Esta voz pregrabada era de un estudiante que decía que era propenso a tener convulsiones y epilepsia, y al poco tiempo empezaba a tener convulsiones y se desmayaba. Y querían ver cuántos de estos estudiantes iban a ayudar a esta persona o avisar a los que estaban conduciendo el experimento. Y la siguiente fase era, en vez de ser 1 a 1, era ese sujeto hablando con 5 personas, supuestamente en 5 habitaciones distintas, pero también estaban todos pregrabados con un micrófono, y este sujeto oía estas 5 voces, estos 5 voces de gente pregrabada, pero él se pensaba que habían 5 habitaciones. Lo sorprendente es que cuando el sujeto pensaba que habían 5 personas más, y en esa voz, os tengo que decir que también cuando habían 5, también era una de las voces pregrabadas, era una persona que decía que sufría de epilepsia y de repente se ve como que se convulsiona y se desmaya, y esta persona resulta que cuando se pensaba que había más gente en las grabaciones, en su cabeza se pensaban que estaban en las diferentes habitaciones, cuando le cogía la epilepsia a esta persona, como él se pensaba que habría más gente que reaccionaría, él se ponía muy nervioso y no hacía nada. Y de todos los estudiantes que invitaron, solamente el 34% se levantaron para ser ellos los que iban a avisar a los experimentadores. Ahora, hay que decir que la parte positiva es que cuando estaban 1 a 1 y esa persona sí que oía que le pasaba algo y le daba la epilepsia, sí que es verdad que el 86% fue a avisar y a hacer algo. Entonces, aquí la moraleja es bien sencilla. Seamos más héroes. Cuando pasan estas cosas, y además seguramente habéis visto algún experimento social así por YouTube, que la gente no... típico que se viste de mendigo y hace ver que le da un ataque y la gente pasa y no hace nada, porque ya como ven los demás que no hacen nada, pues se nos junta también el efecto de antes, el bandwagon, y si encima hay mucha más gente alrededor, piensas, bueno, ya lo hará la otra persona. Seamos más héroes, seamos nosotros los que, si vemos algo que está pasando, salgamos nosotros. Siempre pensamos que ya habrá otra persona que lo haga. No, hombre, no, seamos nosotros los que tomemos acción. Yo cuando me enteré de este experimento, siempre que pasa algo así, intento ser yo el que pongo primero, el que doy ese primer paso. Y la mayoría de veces esto no quiere decir que seamos malos por naturaleza, sino que psicológicamente ya pensamos que los demás van a hacer algo y nosotros nos quedamos desde fuera sin hacer nada. Por lo tanto, cambiemos ese chip. Y ya para acabar, el último experimento es el experimento de Milgram. Este para mí es uno de mis favoritos porque lo he leído en muchos libros y también lo he visto en algunos vídeos de YouTube. Y básicamente lo que nos dice y lo que está probando es hasta dónde hacemos caso a figuras autoritarias. Y el experimento funciona de la siguiente forma. Invitan a 2 personas, entre las cuales una de ellas es un actor, y a suertes cada uno escoge qué rol va a tener en este experimento. Uno de ellos es el que va a hacer las preguntas y el otro es el que va a responder. Pero en vez de hacer estas preguntas cara a cara, cada uno va a estar en una sala distinta. En una de las salas, el que está respondiendo a estas preguntas se le pone una especie de aparato que le va a dar descargas eléctricas. La otra persona desde la otra habitación es el encargado de hacer las preguntas y tiene delante de sí una máquina donde va, según las respuestas que le dé, va a ir dándole diferentes descargas eléctricas. Los voltios que puede dar de descarga la máquina va desde 15 a 450, que sería mortal para cualquier humano. Para que vea cuál es la fuerza de estos 15 voltios, le dejan probar al que está haciendo las preguntas cuánto es la descarga y se da cuenta de que realmente hace daño. Además, en la máquina pone al final de todo pues que esa descarga es letal, por lo que él ya sabe lo que podría llegar a hacer a infligirle dolor. Le dice que
que le vaya haciendo preguntas y cuando responda mal le vaya aplicando las diferentes descargas y que vaya subiendo la intensidad. Hay que decir que la otra persona, como es un actor, en cuanto le ponen el aparato las descargas se lo quita y se va de la sala. Todo es una grabación que ya está pregrabada. Entonces esta persona quieren ver hasta qué punto le va a ir dando descargas simplemente porque le han dicho qué es lo que tiene que hacer. La mayoría, cuando ya ve que la otra persona está gritando y la otra, bueno, gritando es la grabación que ya está pregrabada, pero cuando ya ven que está la persona gritando, se giran a la figura de autoridad que tiene en la sala, que es un doctor con bata, preguntándole, oye, ¿qué está pasando? ¿Estará bien esta persona? Y esta persona, el doctor con bata, lo único que les dice es que sigan con el experimento y que todo es normal. Entonces vemos hasta qué punto podemos los humanos, simplemente porque nos lo dice una figura de autoridad, seguir haciendo cosas que no lo haríamos ni de broma en una situación normal. Aquí Milgram, antes de conducir el experimento, se pensó que la mayoría de gente no llegaría a dar dosis letales, pero para su gran sorpresa resulta que más del 65% de los que trajeron le acabaron dando descargas de más de 400 voltios al sujeto que tenían en la otra habitación. O sea que más del 65% de las personas, simplemente porque tenían una figura de autoridad que les decía que siguieran con el experimento, le acabaron dando dosis letales, acabaron matando a esa persona. Este experimento para mí me sorprendió muchísimo porque nos dice hasta dónde somos capaces de llegar cuando hay esa figura de autoridad. Entonces, cuando tengáis cualquier situación en la que estéis haciendo algo, preguntaros si realmente lo estáis haciendo porque queréis o si es porque os lo están mandando. A veces hay que saber decir que no y es difícil decírselo a una figura de autoridad, pero tras este experimento, tras ver a la gente matar a otras personas por autoridad, a mí, vamos, se me sacó una venda a los ojos y creo que es bastante potente en el sentido de que nos enseña lo vulnerables que podemos llegar a ser los humanos y el lado oscuro que podemos llegar a sacar si no somos conscientes de estas cosas. Así que nada, ya sabéis, otro vídeo para vosotros, ya sabéis que estos temas me encantan, psicología, cómo pensamos los humanos, al final todo está hecho desde mi canal, mi perspectiva es que sigamos mejorando, Kaizen, que todo esto nos sirva para pensar en nosotros y que la próxima vez que salgan estas situaciones, que saquemos lo mejor de nosotros, que no seamos de la media, que no seamos ese 65% que hubiera matado a esas personas, sino que sepamos que esto existe y que consigamos romper la media. Suscribiros aquí para muchísimos vídeos más, ya sabéis que hago vídeos cada semana. Y si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos, me haríais un favor enorme. Nos vemos en el siguiente, darle like, ya sabéis, y hasta la próxima. Chao. Ay, por cierto, en mi cuenta de Instagram estoy sorteando libros cada semana, por lo que si sois tan frikis como yo de los libros de desarrollo personal, de empresa, de psicología, de marketing, pasaros por mi cuenta. Ahora mismo tenemos el sorteo activo de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Todavía podéis participar y ganarlo. Seguidme en mi cuenta y si vais al post del sorteo, ahí tenéis las instrucciones de qué hacer para ganarlo. Ahora sí que sí, me despido y hasta la próxima. Chao.